Doctor, buenas tardes. Le vamos a hablar acerca de la vulneración de los derechos fundamentales y acción constitucional. Los integrantes del grupo es el señor Javier, mi persona Raquel Salvatierra, Noelia, Natalí, Julie Huanca y Denilson Taseo. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar al respecto de un caso de la señora Juana, quien es madre pequeña de 7 años. Eh, que se encontraba desempleada y por eso ella postuló a diversas convocatorias de empleo en el sector farmacéutico. Y durante el proceso, ella fue a dejar su currículo para una empresa que se denomina Talento Humano, en el cual en el procedimiento de selección, ella se ve afectada ya que la empresa accedió a informaciones netamente personales, vulnerando sus derechos. Y en esta ocasión ella no fue seleccionada porque tenía ese tipo de antecedente. Podemos ver que la información que ellos accedieron fue, al parecer, de una forma no correspondiente. En tal sentido, otra persona X le llama por teléfono a la señora Juana para indicarle, ¿no?, un empleado de la empresa que había sido excluida del proceso de selección debido a su precedente en, los bases de datos, en la base de datos del Ministerio Público. A raíz de eso, la señora Juana presenta su queja formal para decir puedan, que a raíz de esto fue inactivada para ser seleccionada en cuanto al tema del empleo. Entonces ella se dirige para que en el sistema informático puedan eliminar los antecedentes que tenía, porque iba a ser imposible poder ella acceder a ningún tipo de empleo, tomando en cuenta que ellos no cumplían con los procedimientos de reserva en cuanto a la información que tenía la señora. Es así que ella ve muchas vulneraciones en cuanto a la integridad de, pudiera decirse, su nombre, la honra, derechos fundamentales que están en la condición política del Estado. En tal sentido, la señora va para poder acceder y eliminar ese tipo de acciones. Así que busca el asesoramiento de los abogados y en este caso hacer la representación. Formas de acciones que pudieron afectar a lo que es a la señora Juana. Como primer punto, lo que es la violación de la privacidad, la discriminación injusta, daño a la reputación y el impacto en la búsqueda de un empleo. Desglosando el punto número 1 con relación a la violación de la privacidad, la empresa violó la privacidad de Juana al realizar una investigación sin su consentimiento y sin seguir los procedimientos legales adecuados. Esto puede tener grandes implicaciones legales y éticas al exhibir una información privada, en este caso de la señora Juana. El punto número 2, con relación a la discriminación injusta, al negarle a Juana la posibilidad de trabajar debido a un caso inactivo en el Ministerio Público, la empresa podría haber discriminado injustamente a Juana, ya que la presencia de un caso inactivo no necesariamente implica que sea culpable de algún delito o que se le pueda sindicar. Y esta acción puede considerarse como un prejuicio injusto. Con relación al daño a la reputación, la acción de la empresa Talento Humano a haber dañado la reputación de Juana, ya que podría haber compartido información sobre sus antecedentes sin su autorización. Esto podría hacer que Juana sea menos atractiva para otros empleadores en el futuro y si se le dificulta así la búsqueda del empleo. Al punto 4, en el impacto en la búsqueda del empleo, la negativa de la empresa a considerar a Juana para el puesto de visitador médico debido a estar
sujeta a alguna investigación ilegal, podría afectar negativamente su búsqueda de empleo en un futuro. Otros empleadores pueden tener acceso a esta información y podrían tomar decisiones similares sin conocer la verdad detrás de un caso que se encuentra inactivo en el Ministerio Público. Por lo cual no solo se está privando del acceso a un empleo, sino solamente por exhibir una información privada, sino también se le está privando de obtener algún tipo de ingreso económico para mantener a su entorno familiar. Eh, con relación a la introducción que dio mi compañera, Juana, para poder subsanar el daño ocasionado, se apersona al Ministerio Público para que se pueda eliminar el caso en el que aparece su nombre y para que éste sea cambiado por un caso que se encuentra archivado. Pero en negativa, el Ministerio Público le dice que esa es información restringida a la que no tiene ni debe tener acceso ningún tipo de empresa privada y que estos datos son importantes para los datos estadísticos del Ministerio Público, por lo que no se puede manipular el sistema informático de la Fiscalía. La Fiscalía evade lo que es evade responsabilidad y atribuye la culpa a la empresa encargada de buscar información en su sistema que es confidencial. Sin embargo, es importante resaltar que el sistema de la Fiscalía carece de la capacidad necesaria para proteger de manera adecuada los datos personales, lo que permite que terceras personas puedan acceder a una información tan sensible, ¿no? Tan que puede afectar a una persona. Esta falta de seguridad en la protección de los datos personales representa lo que es un riesgo para los derechos a la privacidad de numerosas personas en la sociedad. Si así se permite que las instituciones externas, ya sea empresas privadas, accedan a información personal sin algún tipo de medidas de seguridad que pueda brindar el Ministerio Público o algún tipo de seguridad que sea adecuada. Esto compromete lo que es la privacidad y los derechos fundamentales de la persona. Por tanto, es fundamental implementar medidas más sólidas con relación a la protección para asegurar la preservación de la privacidad de todas las personas. La Fiscalía puede argumentar en contra de la eliminación de datos o atribuir las responsabilidades hacia la empresa. Hace referencia, ¿no? Tocando varios puntos como son 4 específicamente para el caso. Confidencialidad a la información. La parte de la Fiscalía sí hace el requerimiento de la información y tenerlo en sus carpetas o archivos durante el proceso de demanda, ya que sea o un tipo de información, pero no lo puede dar a ningún tipo de persona. En este caso, le hace el responsable a la empresa de talento humano por ver la forma de haberlo obtenido la información y dañar a la señora Juana, dañando la reputación, su imagen, tanto que no puede conseguir un trabajo digno, por lo que le están dañando la imagen y su prestigio de persona que tiene, ¿no? Entonces, da por eso la Fiscalía la responsabilidad legal hacia la empresa. A la otra diapositiva, por favor, compañera. Para continuar, para desarrollar los aspectos legales y jurídicos en este caso, tenemos en la Constitución correspondiente el artículo 21, que es el derecho a la intimidad, a la vida privada, perdón, refiriendo a eso, a los datos obtenidos de una persona, su identidad, ¿no? De una sola persona y ella sí lo puede hacer conocer presentando su documentación. No puede haber otras personas, como por ejemplo, ahí en el registro civil, bueno, en el CEGIP no pueden dar a otras terceras personas la información, por eso hacían referencia a que el fiscal lo ha cedido toda la responsabilidad hacia la empresa de talento. Bueno, el artículo 46 también hace el derecho a la protección contra la discriminación, porque la están discriminando solamente por tener un tipo de llamada de atención, una información que le afecta a la señora Juan.
El artículo 130 de la acción de protección de la privacidad, que también le están privando de una fuente laboral digna. En el Código Civil también de Bolivia, en el artículo 16, tiene el derecho a la imagen que la están dañando. En el artículo 17 del derecho al honor también hace referencia hacia la señora Juana, que están siendo vulnerados. El artículo 18 también el derecho a la intimidad, porque como lo hacía referencia, ¿no? Cada persona tiene derecho a su intimidad, a su identidad. Y lo han vulnerado la empresa al sacar la información obtenida. Ese sería para concluir con mi parte. ¿Va a continuar mi compañera? Continuando, aparte de los artículos mencionados por mi compañera en los artículos 21, 46, 130, que son de la Constitución Política del Estado, y en el Código Civil tenemos los artículos 16, 17 y 18. Tenemos otras normas que son normas internacionales de protección a los derechos humanos. Estos derechos están protegidos por normas internacionales, como tenemos lo que es el artículo 12, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual nos está hablando sobre que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Eso quiere decir que nadie puede meterse en la vida privada de otra persona, y menos de forma arbitraria. En este caso, la empresa Talento Humano obtuvo información de forma ilegal de la señora Juana que afectó a su vida pública, ya que al momento de presentarse a solicitar un empleo, le denegaban por precisamente esa exhibición de información privada. También tenemos lo que es el artículo 17, que es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual nos habla de que en el cual nos dice que hay un sistema en el cual se constituye la prohibición de ataques ilegales a la honra y reputación. Eso quiere decir que aparte de haber violado su derecho a la privacidad, también tenemos la violación a lo que es el derecho a la honra, la reputación, y sobre todo la reputación en el ámbito del trabajo es muy importante, ya que cualquier persona que se ofrezca sus servicios laborales, si no tiene una buena reputación, no es contratado, no importa si tiene un buen currículum. Y en este caso, a la señora, al tener un caso en el Ministerio de Salud, cual está inactivo, eso quiere decir que jamás se la sentenció y se la culpó por algo, ella está siendo perjudicada como si hubiera sido culpable de un delito. También tenemos lo que es el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también nos habla sobre los mismos puntos, y tenemos los clásicos, el 130 y 131, en el cual nos habla sobre la acción de protección a la privacidad, en el cual nos dice qué derechos está protegiendo y cuáles son las formas de hacerlo ejercer. También nos habla en lo que es en el Código Procesal Constitucional, en los artículos 58 hacia adelante hasta el 63, nos dice quiénes son los sujetos activos, pasivos y cómo son procedidos e improcedentes los casos. En estos momentos nos dice, digamos, que las personas que están habilitadas para hacer esto son cualquier persona natural o jurídica. En este caso tenemos una persona natural la que ha sido vulnerada sus derechos. Dice, lo voy a leer esta parte. La acción de protección a la privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de todas las personas de conocer sus datos registrados por cualquier medio físico o electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados, o objetarse, tener la eliminación o rectificación de estos cuando contengan errores o afecten al derecho a la intimidad y privacidad del personal o familia, su propia imagen, honra y reputación. Según el artículo 58 del Código Procesal Constitucional, nos dice eso, que nos indica que esta acción procede cuando se protege la privacidad, en este caso datos personal, que también afecta a lo que es su hija, afecta a lo que es su imagen, porque mucha gente la ve como una persona agresiva, porque dice que tiene un caso de golpes. También nos hace a su honra, que esa persona no es decente, y su reputación, que la gente comienza a hablar mal de ella.
solo le perjudica en lo que es el ámbito del trabajo, sino también en su vida en sociedad, ya que al conocerse eso, otras personas también han tenido acceso a la información del por qué se le deniega el trabajo. En esto tenemos una jurisprudencia que es en la sentencia constitucional 0192 de 2015, en el cual nos habla de cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el Estado para con la persona en su protección a la privacidad. También nos dice que tiene cuál es su objetivo. Luego tenemos lo que es la sentencia constitucional 71 del 2019. Esta acción vulnera los derechos del trabajo, la petición, el debido proceso, la dignidad, la honra y reputación. En este caso, una persona alegó que se le estaba vulnerando sus derechos, pero en el cual el Tribunal Constitucional, después de haber deliberado, le decidió revocar lo que es la resolución en el cual se le había denegado sus derechos, en el que es el 05 de quebrado 2018 del 21 de septiembre, pero dio 2 puntos, en el cual se le deniega la tutela de lo que está pidiendo, o sea, de la vulneración, pero sí pide, sí aprueba lo que es que el fiscal debería tener más seguridad en lo que es la información personal, en la cual le pido al fiscal que cree medidas de protección. Sobre los pasos para la acción constitucional del caso. Para interponer una acción constitucional en el caso de Juana, en el que alega la violación de sus derechos fundamentales a la privacidad, reputación y posible discriminación, vamos a hacer unos pasos. Primer paso, un asesoramiento legal. Buscar un asesoramiento legal de un abogado especializado en derecho constitucional y humano para guiar a Juana a evaluar la viabilidad de la acción constitucional. Segundo paso, identificar la identificación de la acción constitucional adecuada. Dependiendo de las circunstancias y de las leyes bolivianas, se debe optar por una acción constitucional específica. En este caso es la acción constitucional de protección de privacidad. Recopilación de pruebas y documentos. El abogado de Juana deberá recopilar todas las pruebas relevantes que respaldan la afirmación de que sus derechos fundamentales han sido vulnerados y cualquier comunicación relevante con la empresa Talento Humano. Para la presentación de la acción constitucional de protección de privacidad, el abogado de Juana debe redactar y presentar la acción constitucional ante el tribunal competente. La presentación deberá incluir una descripción detallada de los hechos que respaldan la violación de los derechos de Juana. Argumentos legales que demuestren cómo se han vulnerado sus derechos a la privacidad, reputación, las pruebas y documentos relevantes como anexo. Audiencia y proceso judicial. Una vez presentada la acción constitucional, el tribunal revisará el caso y programará una audiencia. En la audiencia, Juana y su abogado tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. La empresa Talento Humano también tendrá la oportunidad de defender su posición. Todo de acuerdo al artículo 36 del Código Procesal Constitucional. Resolución y recurso. Después de la audiencia, el tribunal emitirá una resolución. Si la sentencia es favorable a Juana, podría ordenar medidas para restituir sus derechos, como la eliminación de los registros ilegales o la compensación por los daños y perjuicios. Si la resolución no es favorable a Juana, su abogado puede considerar presentar recurso. Cumplimiento de la sentencia. Las resoluciones emitidas pasarán a la revisión de la acción de defensa y serán resueltas en un plazo de 30 días siguiente al sorteo del magistrado o magistrada relator de la acción de protección de privacidad. Si la sentencia es favorable, la empresa Talento Humano estará legalmente obligada a cumplirla. Esto podría incluir tomar medidas para eliminar la información ilegal o reparar el daño causado a Juana. Los anteriores enumerados son los pasos generales que Juana y su abogado podrán seguir para interponer una acción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales. En lo que puede apreciar el presente caso es que existe una vulneración de los derechos fundamentales como la honra, buen nombre, intimidad, petición y privacidad. En lo que a la virtud de los antecedentes del caso ya mencionado y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es que se debe presentar una acción de
privacidad, lo cual podemos encontrar en el artículo 58 al 63 del Código de Procedimiento Constitucional y el artículo 21, 46, 130 y 131 de la Constitución Política del Estado. Como grupo podemos analizar que han vulnerado muchos derechos, como ya lo hemos mencionado de la señora Ana, y es así que la Constitución Política del Estado de Bolivia establece una sólida base legal, como lo han mencionado mis compañeros, para la protección de los derechos fundamentales de la señora Juana. Esto incluye los derechos a la privacidad y reputación. En este sentido, se puede iniciar con una acción de protección a la privacidad y que el juez pueda garantizar dentro del Tribunal Constitucional, pueda otorgar la tutela y en este sentido sus datos sean borrados del sistema y ella pueda acceder a un empleo digno, como nuestra Constitución y nuestro el procedimiento constitucional lo establece y lo protege. Entonces, Las conclusiones dentro del caso que hemos visto, podemos decir como grupo de que a la señora Juana se le ha vulnerado lo que es su derecho al trabajo, por lo que no le permite dar una vida digna a su pequeña hija de tan solo 7 años. Todo porque la información que era preservada, como debería de ser, fue dada sin previo permiso a una empresa particular por el Ministerio Público, esto vulnerando todos los derechos que tiene o los derechos que hemos mencionado de la señora Juana. En el aspecto legal y ético involucrado por la parte del Ministerio Público, simplemente se le observa que muy mal por esta parte, porque ¿dónde está su ética y su moral como funcionarios públicos primeramente? Porque han dañado a la señora Juana otorgando dicha información privada de la señora, ¿no? Yo en esa parte observo que ha sido vulnerada y ha sido dañada la imagen de la señora Juana, dotando la información de carácter privada, que era esa dicha información que ha dañado bastante, como lo mencionaban mis compañeros, ¿no? Debería haber una sanción para poder sancionar o buscar algo para que no volvieran a vulnerar los derechos hacia otras personas. En conclusión, podemos observar que se han violado varios derechos de la señora Juana, ya sea la privacidad, imagen, honor, reputación, trabajo digno, sin discriminación, la confidencialidad de las mismas establecidas por ley, por lo cual se puede presentar una acción de privacidad ante los jueces para que le otorguen tutela constitucional de sus derechos de privacidad y de esos datos sean borrados o en simple caso que sean cambiados a archivado y se sugieran normas que protejan el sistema informático del Ministerio Público para que personas ajenas a ellas y sin autorización por medios ilegales no ingresen otra vez a observar datos personales, ya sea de la señora Juana o de cualquier otra persona, ya que vulnera sus derechos. Una sugerencia e instar al fiscal general del Estado a asumir las medidas necesarias para la elaboración e implementación de un reglamento que permita la creación de mejores medidas de seguridad informática para la protección de los datos personales privados de la sociedad. La necesidad de una ley específica que regule la privacidad y protección de datos personales en Bolivia, creación de una autoridad de control independiente, control, fiscalización y sanción, una mayor capacidad y establecimiento de sanciones en caso a los responsables del tratamiento de los datos personales en la entidad del sector público,